Hola, hola, hola. Vamos a ver si tenemos suerte ahora y nos podemos conectar. Esperemos que sí, porque es muy rara la situación. Al profesor no le aparece el vivo mío y no hay forma de que podamos entrar. Vamos a ver si tenemos, ojalá que tengamos mucha suerte. Karina René, una referente del vóley internacional de vóley pista que también se unió a la charla para escuchar al profesor Casanova. Mariana, Lorenzo, gracias por todo siempre. Mai, muchas gracias. Hola Cari, ¿cómo andás? Esperemos ahora al profe a ver si se puede unir. Sigamos acá teniendo un poquito de paciencia, por favor. Sandra, Guada, ¿cómo andan chicas? Tanto tiempo. ¿No te apareció el vivo tampoco, Mati, me estás diciendo? Sí, sí, ya intentó hacer lo mismo, Mai, pero tampoco le aparece. No hay forma. Dice que ha probado todo de todas maneras y no le sale. Qué raro. A ver, voy a minimizar esto, va a quedar como, digamos, congelada la imagen, pero es porque quiero intentar hablar con el profesor, ¿eh? Mantengan un segundo que no voy a cortar el vivo, va a quedar congelado nada más. Acá volví, acabo de hablar con el profe a ver si tenemos suerte. Hola Gastón, hola Galvis, ¿cómo estás?
Vamos a tratar de esperar unos minutos más, a ver si se puede unir el profe. Eh, si no se puede unir, les voy a hacer otra propuesta, a ver si les parece bien. Eh, si continuamos sin poder tener conectividad, voy a tratar de hacer algunos ajustes mañana con el profesor Casanova y posponer la charla para el día miércoles, si él, obviamente sus responsabilidades se lo permiten. Y compartir la charla del día viernes entre Osvaldo y José María Padrón. No sé si Osvaldo y José María me están escuchando y están de acuerdo que hagamos un doble vivo el día viernes y el día miércoles lo haríamos con el profesor Casanova. Denme un ok a ver si de última podemos coordinar eso porque no tengo otra manera de poder hacer la conectividad. A ver, si alguno que lo siga al profesor Casanova, ¿le puede enviar el vivo por mensaje privado con el avioncito? Si alguien se lo puede mandar por privado a ver si él se puede unir. Si no, bueno, de última vamos a tratar de hacer lo que dije recién. Osvaldo me da el ok. José María, no sé si estás en la charla y me podés confirmar lo mismo. Una pena enorme. Estamos probando desde temprano con el profesor, ¿eh? Y no hay forma, ¿eh? No hay forma. Gracias, Kim, te agradezco. Agradezco a la señora Martins, responsable del arbitraje de beach de la Confederación Sudamericana, que está también en línea para escuchar la charla. Les agradezco a todos. Gracias, José María. Gracias, Osvaldo, por la amabilidad que tienen. Casanova 6832, May. A ver si me puedes ayudar. Tengamos un segundo de paciencia más, que estamos tratando de ver. Ahí le enviaron el live al profesor. Vamos a ver si se puede unir y podemos comenzar de una vez con esta hermosa charla que todos estamos esperando. Ok, Mai, muchísimas gracias. Vamos a ver si lo ve. Sí, 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 sé, Mai. Sé que es así, sé que es así. Pido disculpas por esto, pero bueno, lamentablemente son cosas que la tecnología a veces ocurren en la tecnología a veces, lamentablemente. Exacto. Sí, 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 sí.
A ver, voy a congelar la imagen nuevamente para indicarle al profe a ver si podemos hacer esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que yo creo que ahora vamos a tener suerte. Ahora vamos a tener suerte. Vuelvo a saludar a todos y les agradezco infinitamente por la espera. Estamos tratando de hacer lo humanamente posible para poder tener la conectividad con el profesor Casanova. Ah, bueno, quién sabe ahora entra. A ver. Sí, sí, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. No, no ha entrado todavía. Sí, sí, sí. Sí, sí, recién le expliqué. Acabo de ver el enlace que le mandamos pero no entra el link. A ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Sí, sí, sí. Sí, sí, exacto. Profesor Casanova. Bueno, perdón, perdón, ahí volví al vivo recién, disculpen todos, les pido perdón por la demora, pero aparentemente es un problema de configuración del celular del profe y me va a mandar ahora un WhatsApp en cuanto pueda terminar la configuración, a ver si podemos lograr hacer el vivo de una vez, a ver si tenemos suerte. Así que si tienen un segundo de paciencia, voy a cortar el vivo porque ya pasaron como 15 minutos y voy a esperar ese mensaje. Y bueno, si les sale la solicitud nuevamente del vivo, es que porque el profesor pudo actualizar esto y si no, bueno, dejaremos pendiente la charla. A ver, Casanova, acá está. Ok, profesor, ahí lo veo que está en vivo. Dele ok a la solicitud que le mandé. Ahí está, muy bien. Hola. Finalmente, Lo, 2 horas de lo luz, pudimos lograr, profesor. Qué 2 horas de bien, qué luz. bien. Qué suerte que hemos tenido. Hoy lo pudimos lograr. Tuvimos suerte, tuvimos suerte. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ahora Muchas. ya no tengo energía para la charla. Pero es un placer muy grande. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y le agradezco el esfuerzo que ha hecho para que nos podamos comunicar, porque la verdad que ha hecho un esfuerzo grande para que podamos lograr estar comunicados, fundamentalmente. Así que se lo agradezco mucho. La verdad, muy amable. No, mi placer, Bueno, mi bueno. placer. Vamos a adelantar, si no el tiempo
Va a ser corto. Sí, sí, el tiempo corre, sí, lamentablemente el tiempo corre, Instagram nos da poco tiempo y bueno, nos quedan 40 minutos nada más, así que vamos a tratar de disfrutar todo lo que podamos de la charla. Ok. Yo quiero presentar al profesor Casanova, porque tiene un currículum extensísimo, muy grande, muy grande. Y bueno, en algunas funciones como para que se desempeñe, que es el comisionado de arbitraje de la FIP para el vóley playa desde el año 2001, miembro de la comisión de arbitraje de FIP del 2001 al 2005 y miembro del comité permanente del Consejo Mundial de Vóley Playa de FIP del 2001 al 2008. En su carrera como árbitro, desde el año 1979, ha dirigido hasta el año 2001 que se ha retirado. Infinidad de funciones y bueno, muchísima historia dentro del arbitraje, ¿no, profesor? Estoy con... Quitar esto. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? No sé si me... Te digo que tiene mucha historia dentro del arbitraje, muchísimos años y mucha historia del arbitraje. Sí, una historia interesante es que yo soy el árbitro internacional. Por 2 meses, pienso, soy el segundo árbitro internacional del mundo más joven. Hay un noruego que ha empezado, ha obtenido el crachá por 2 meses, ha sido él el más joven que ha tenido el curso internacional, yo de la FBB. Pero en la época no era así tan bueno, porque como empecé muy joven, verdad que me apoyó mucho. Yo pité con todos los más famosos de hace muchos años. Y me trataban como su hijo. Cuando yo pitaba los torneos, los primeros torneos que pité, yo pité con Samedov, por ejemplo, el ruso, que tuve ese famoso problema en el juego de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Que estaba pitando él de primero y Laerte de Sousa de Brasil estaba pitando de segundo. ¿Se acuerda de esa historia, sabe? ¿Conoce esa historia? No la conozco. No, fue la historia que... No conozco la historia. Fue la historia donde Samedov tenía que dar un segundo amarillo, una segunda tarjeta amarilla a un jugador americano y no lo viste, porque con eso terminaba el juego. Laerte le ha atravesado el campo 2 veces para decirle que tenía que dar el roso, y él dice: yo no termino, jamás termino en mi vida un juego como este con un roso. Entonces, Estados Unidos han ganado ese set, y porque él no lo ha terminado, que ahí terminaría el juego en favor de Japón. Él no lo ha terminado y Japón ha perdido el juego. Han protestado al final y el comité de control ha cambiado el resultado del juego, porque debería haber terminado con el rojo al jugador americano. Entonces, ese juego fue invertido por una decisión del jury, del Control Committee. Han dado la victoria a Japón, y desde ahí Estados Unidos ha jugado todo el resto de la competición con la cabeza. Todos los jugadores han tirado el pelo y han jugado en protesto así hasta el final. Es famoso. Pero lo que pasó con Samedov fue grave, porque lo mandaron a casa y ahí terminó una carrera de grande gloria. Él tenía 3 Juegos Olímpicos, había pitado 3 Juegos Olímpicos y pienso que 3 campeonatos, 3 o 4
mundiales. Y era en la época posiblemente el mejor árbitro del mundo en esa época. Yo tuve el honor de pitar con él antes de eso. Profesor, yo tengo el dato de que el beach voleibol es olímpico desde el año 1996. Sí, primero una exhibición en Barcelona en 92 y simultánea con, no fue exactamente ahí, pero simultánea con la Olimpiada de Barcelona, y después empezó en Atlanta en 96. Bien. Y un dato interesante es que en 95 todavía no había árbitros internacionales de vóley playa. Claro. Había todo el mundo, todos los que pitaban a nivel internacional, algunos eran internacionales de sala, como yo, por ejemplo, que en verdad empecé pitando, el primer torneo que yo pité de vóley playa fue el primero europeo de vóley playa en Almería, ahí en España. Se celebró el primero europeo de vóley playa. Yo pité ese. Después empecé pitando con la Confederación Europea y con la Federación Internacional. Pero en 95 todavía no había árbitros internacionales. Y era obligatorio haber la nominación de árbitros internacionales para poder nombrar a la Olimpiada. Y ahí se hicieron los primeros cursos. El primer curso en verdad fue en Río de Janeiro en 96, donde estuve yo, el Zir y María Amelia y tantos otros árbitros. Y se hizo un otro curso también en 96, antes de la Olimpiada, se hizo un otro curso en Marbella, Marbella en España. Y de ahí salieron los árbitros a la primera Olimpiada en Atlanta. Yo no estuve en la primera Olimpiada. Yo no estuve en la primera Olimpiada. Un otro portugués fue designado, Avelino, no sé si conoce, y ahora es el presidente de árbitros de la Federación Portuguesa. Él estuve, pero todavía en 96, al final, yo fui designado delegado de arbitraje, fui también instructor de un curso con María Amelia en Portugal, de un curso internacional, y de ahí empezó toda la carrera. De ahí me enamoré por beach voleibol. Se enamoró por completo del beach voleibol. Sí, me enamoré por beach voleibol, pero ahí va, ahora vamos a conectar con la primera historia, que es de yo haber empezado muy joven en voleibol. Entonces, ya cuando todavía tenía vamos a ver, yo debería haber terminado mi carrera a los 55 y entonces cuando terminé el voleibol y me cambié a voleibol playa, todavía tenía 15 años, 14, 15 años por delante, pero ya había pitado un poco por todo el mundo, ya había pitado con la Federación Internacional, ya había pitado con la Confederación Europea, Campeonatos de Europa, 3 mundiales juveniles. Entonces, y como el otro aspecto negativo, lo que estaba hablando primero, lo que no funcionó tan bien con una carrera tan larga, de empezar tan joven, es que hay un momento inicial que es un boom muy bueno, pero después se pasó como una parada y tú quieres ir más lejos, quieres llegar más lejos, y ahí también mi vida cambió un poco. Me moví a la isla de Madeira. Al principio fue muy difícil tener el apoyo necesario para los viajes, para no tener,
porque no había tradición aquí, no había árbitros internacionales de otras modalidades, no había nadie Claro. con ese estatuto, entonces fue difícil conquistar cerca del deporte local y del gobierno local los apoyos necesarios para salir, para poder no trabajar durante esos periodos de arbitraje, así. Y Claro, entonces claro. hubo como que una parada de unos años hasta que después la cosa se progresó y se progredió. Pero dígame, si me deja hablar, yo no me No, callo. pero para mí es un placer escucharlo, profesor, así que, pero por mí puede, pero yo me quedo hablando con usted 5 horas si es posible, no tengo ningún problema. Y todo lo que lo están escuchando, que es mucha gente, le cuento que es mucha gente, muchos alumnos suyos, muchos árbitros. Bueno, Ujú. usted es el número uno del arbitraje mundial de beach volley y es un referente para todos los árbitros. Se quedarían muchas horas escuchándolo. Usted sabe que yo en todas mis charlas siempre pregunto cómo fueron los inicios, cómo se le dio por empezar en la carrera del beach voleibol y de repente desde que empezó, que se colgó el silbato por primera vez, llega a ser el máximo referente del arbitraje internacional. Pasaron un montón de cosas por esa carrera. Y usted, por lo que yo tengo entendido, se retira en el año 2001, ¿no es cierto?, del arbitraje Sí. profesional. Y me contaron que el último partido fue acá en España. Ah, sí, y de voleibol. Estamos hablando de voleibol, sí. El último partido de voleibol fue en Canarias, en la tierra de José María Padrón. Él estaba ahí, en Sí, ese sí, juego. por No me eso. acuerdo, pienso que estaba en situación oficial, no me recuerdo, no estoy seguro. Pero pienso que sí, que era o juez de línea o anotador, algo así. Sí, sí, Y sí. sí, ahí fue la despedida. O sea, yo, en verdad, como árbitro de voleibol, pité por toda la España, porque estaba aquí al lado, entonces en esa época había mucho como que los árbitros de Portugal, España, Francia, Bélgica, así, estaban esa área, los italianos y los franceses ya se movían al oriente, ya se movían hasta la Rusia y Rumanía, esos países, pero nosotros Claro, de Península Ibérica nos quedábamos más en España, Francia, claro, Italia, Bélgica, Alemania, y ahí era un poco también control que todavía se hace hoy en las nominaciones, era un control de despesa, de coste, todo eso. Entonces, España me tocó pitar por todo el lado. Conozco prácticamente todas las ciudades de España, pité en Palma de Mallorca, pité también en Canarias, muy interesante. Después profesor. también el Bobby Playa, también fui muchas veces a Tenerife porque ahí había un torneo Claro, muy grande. claro. Usted, digamos, como comisionado en el beach voleibol, ¿desde qué año está a cargo, digamos, de la parte del arbitraje internacional del beach voleibol? No, nosotros al principio, cuando empecé en esta situación, que fue en Sí, 2001 después de la Olimpiada de Sydney, el comisionado era Bob Clark a la vos, claro. ocasión, pero después se movió en una función oficial en la Federación Internacional y ahí, para sorpresa mía, debo confesar, porque para mí fue dos momentos fueron difíciles. Ahora yo los veo como positivo, pero al momento fue difícil dejar de pitar y quedarme Claro, solo como delegado de arbitraje porque claro, me gustaba pitar
Y después el segundo momento fue cuando recibí una llamada de la Federación Internacional y me han dicho, queremos invitarte a la posición de Bob Clark, a la función de comisionado de vóley playa. Fue una grande sorpresa y confieso que tuve miedo porque no pensaba nunca, no era nunca mi ilusión llegar ahí. Estaba bien, como en ese momento, después de haber vencido la primera dificultad de parar de arbitrar y moverme a delegado de árbitros, porque hubo un momento que era posible hacer las dos cosas, y ahí estaba confortable. Podía pitar y podía al mismo tiempo hacer la función como tantos otros. Otro ejemplo es María Amelia también, que en esa ocasión, Peter, Ereshuk, tantos compañeros que eran al mismo tiempo árbitros y delegados de arbitraje. Pero después la Federación Internacional decidió que no, que se debería separar las funciones. Y ahí fue difícil la primera decisión. Y después, más tarde, cuando ya era solo delegado de arbitraje, me llegó esa invitación para moverme a comisionado. Confieso que tuve miedo porque era un cargo de mucha responsabilidad. Y los primeros 2 años, 3 años fueron de mucho trabajo, porque además no recibí prácticamente nada hacia atrás. Recibí documentación, pero había mucho fallo de historial de los cursos, de los árbitros. Fue necesario pesquisar todo eso y reorganizar un poco todo eso. Fue un trabajo duro, pero bueno. Al final salió bien. Siempre tuve la confianza de la persona responsable del vóley playa en la ocasión, que era Angelo Squeo, que era el director del departamento de vóley playa. Siempre tuve su apoyo y su confianza, y eso también fortaleció mucho el trabajo, porque yo hacía las cosas con confianza. Pero fue un momento interesante. Eso pasó, como dice, después. Entonces, por un tiempo, yo fui el comisionado. Después la estructura dentro de la Federación Internacional cambió un poco. Esa designación terminó más o menos. Yo fui integrado en la comisión de arbitraje. Inicialmente en mi currículum se puede ver que hay diferentes nombres y diferentes épocas. En esa época yo fui integrado en la comisión de arbitraje. Era el único miembro de la comisión de arbitraje que estaba conectado con el vóley playa. Entonces ahí reportaba los temas de vóley playa, y al mismo tiempo yo estaba como el miembro de arbitraje en la comisión de vóley playa, que en la ocasión se llamaba Comité Permanente y Consejo Mundial de Vóley Playa. Más tarde, las cosas volvieron a cambiar también cuando cambió la estructura de la Federación Internacional, el nuevo presidente y eso, y ahí fui integrado de nuevo a trabajar directamente con el vóley playa, y reportando a la comisión de vóley playa. Más tarde, ahora con Ari como presidente, una vez más la estructura cambió, y ahí tenemos ahora, estamos en la comisión de arbitraje. Tenemos 4 personas que son de vóley playa. Entonces soy yo y 3 más. André Trottier de Canadá, Peter Ereshuk de Australia, María Amelia de Brasil, y yo estoy ahí también. Y mi papel no se llama más como
comisionado de vóley playa, pero yo tengo, digamos así, el papel de coordinador de todas las actividades de arbitraje de vóley playa, y los otros 3 que he dicho trabajan junto conmigo en proyectos que están distribuidos. Cada uno de nosotros tiene un proyecto. Yo debo hacer los reportes finales a la reunión a la comisión de arbitraje, y debo hacer los reportes finales a la comisión de vóley playa. Así funciona, más o menos. Usted es el secretario de la Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego de la FIBB, o sea, es, digamos, es el segundo de la Comisión de Arbitraje Internacional, ¿no es cierto? Sí, pero vamos a ver, yo no conozco exactamente lo que está por detrás de esa decisión de la Federación Internacional de darle el cargo de comisario, pero yo pienso que en todo el tiempo que yo hice parte de la comisión de arbitraje, siempre teníamos el presidente, el secretario y los miembros. Yo era un miembro, y antes, yo y los 3 miembros que he hablado antes, éramos miembros de la comisión de arbitraje sin ninguna posición especial. Ahora en las últimas elecciones, cuando el presidente publicó la constitución de las comisiones, donde hice un gran corte también en la cantidad de gente, y todo está cambiando. Mismo antes de la pandemia, ya la Federación Internacional ya hacía mucho trabajo por, como se puede decir, teletrabajo, muchas reuniones de la comisión habíamos hecho, y de los coordinadores de los grupos habíamos hecho por internet, y también reuniones de comisiones de la Federación Internacional se hacen hoy en día mucho a través de plataformas de internet. Y me perdí un poco. No hay problema, no hay problema. Estábamos hablando de eso, pero yo me quedaba, o sea, le había preguntado por su cargo, pero igualmente con lo que he consultado con amigos que tengo en el arbitraje, bueno, un amigo mío que es un árbitro referente suyo, Osvaldo Sumavil, me cuenta que usted es el referente más grande del arbitraje en el beach voleibol, así que bueno, por eso le reitero el placer de poder estar charlando con usted. Profesor, le quiero preguntar, dentro de toda la estructura, porque usted revolucionó el beach voleibol a nivel internacional, ha hecho una gran revolución, con los cambios que me estuvo diciendo, que cuando recibió la comisión, quién sabe, no había protocolos, y usted se dedicó y armó lo que es la elite del arbitraje mundial hoy. ¿Qué es lo que busca usted en el desarrollo de un árbitro de elite? ¿Qué es lo que busca usted para que un árbitro esté, digamos, en el top mundial? ¿Sabe? El beach volleyball, el arbitraje del beach volleyball es seguramente diversa del arbitraje de voleibol. Yo lo puedo decir fácil porque estuve en los dos casos, claro. Y para empezar, el ambiente es más ligero. Vamos a ver, ha evoluido mucho. Al principio, cuando yo llegué ahí al vóley playa, me gustó mucho. Siempre personalmente, como árbitro, siempre tuve una actitud profesional, pero claro, el ambiente era más familiar, más relajado, no había tanta presión como como en voleibol, tanto protocolo, se sentía un ambiente muy, muy, muy agradable. La gente estaba muy próxima de los jugadores, también se hablaba bastante. Era también el comienzo del vóley playa en la Federación Internacional, entonces era un poco nuevo para todo el mundo. Fue una experiencia maravillosa. Pero esa parte ya se aproximó mucho más del voleibol.
no que tenemos todo lo protocolo de voleibol, que también está un poco relajando ahora también. Sí, sí. Nosotros nunca utilizamos la gravata y el fato y esas cosas para las reuniones y así. El voleibol ahora también está relajando un poco ahí. Pero eso es una parte diversa. Y después en la parte que es el ambiente, que está por detrás, hay una parte que tiene, que es menos, es más, digamos, es menos exigente en el plan técnico, pero es mucho más exigente en el plan de preparación física, se puede decir mental también. En la parte física, el trabajo de un árbitro de vóley playa, que está sujeto al viento, a la lluvia, al sol, al calor muy fuerte, humedad, claro, todo eso, y a días de trabajo muy largos, que empiezan normalmente a las 7 de la mañana, por veces más temprano que eso, con un desayuno y moverse al estadio, reunión a las 8 para empezar jugando a las 9 y se puede alargar dependiendo de dónde estamos, pero en lugares como Europa en verano se puede jugar hasta las 8 de la noche con luz natural, 8 o 9 de la noche. Entonces, además sí. Hoy en día han adicionado a esto en los grandes eventos la luz artificial, entonces se puede jugar de las 9 de la mañana, 10 de la mañana hasta medianoche, días muy largos. Entonces hay que tener una preparación diferente de los árbitros de voleibol, porque voleibol el árbitro tiene un partido en un día y se prepara mentalmente para ese partido. Tiene tiempo de descanso, tiene todo eso. En vóley playa el árbitro puede hacer 7, 8, habíamos hecho más en los tiempos antiguos, ahora hacemos como 5, 6, pero se podría hacer 7, 8 juegos en un día, que es claro. Pita 2, descansa 1, pita 2, descansa 1, uno de primero, uno de segundo, un descanso. Y esa rotación necesita, los árbitros se habitúan, claro, pero necesita una buena preparación física y mental para aguantarlo. Si tú tienes un juego malo, si tienes un partido difícil y te sale mal, tú tienes que estar listo para el próximo juego en una hora, ¿sabes? Y va a haber más y más juegos difíciles. Entonces, en verdad, hay que estar bien preparado. Cuanto al tema técnico, el vóley playa, aquí también es muy diverso del voleibol. El voleibol, voy a hablar en general, voy a hablar de una forma general, pero en voleibol tú haces muchas decisiones, estás siempre involucrado en una acción y todo pasa muy rápido y tienes mucho diferente tipo de acción técnica de los jugadores que tienes que evaluar. Y en vóley playa, y entonces estás siempre con la concentración muy alta en voleibol, estás siempre con la concentración muy alta. Y porque tienes tantas decisiones para tomar, es posible que se va a diluir más el eventual equívoco, el eventual error en una decisión. Exacto. En vóley playa, el juego es más lento y tiene solo 4 jugadores, 2 actores de cada lado. Entonces las decisiones técnicas son casi siempre las mismas. Y sin grande cambio. Y eso tiene dos cuestiones. Una, el peligro que el árbitro se va a entrar en la rutina y no va a estar despierto cuando algo diferente se pasa.
Y eso es un hecho, es un facto, que normalmente las situaciones que son más diferentes en nuestro juego, como la interferencia, por ejemplo, por debajo de la red, porque en vóley playa puede haber invasión porque no hay línea central, entonces Claro. la interferencia es posible, el contacto sin que eso sea una interferencia es posible y la interferencia es posible sin contacto. Entonces es un tema muy complejo de evaluación por parte del árbitro, pero es sobre todo un tema complejo en el senso que el árbitro, como está en la rutina de pasa, ataque, fuera, ataque, bloqueo, fuera, y dos toques o conducción, ok, son las faltas más que son las más que se pueden pasar más. Hoy en día se pita poco los dobles y se pita poco el manejo del balón, pero antiguamente se pitaba bastante y el árbitro estaba muy concentrado en eso. Fuera, dentro, línea o no línea, bloqueo, no bloqueo, dos toques, conducción, y todo lo que pasaba que fuera de este contexto, el árbitro no estaba listo para reaccionar. Entonces, aquí es necesario un trabajo de mucha concentración por parte del árbitro y también un conocimiento de cómo tener una estrategia para mantenerse dentro del juego. Siempre concentrado y listo para hacer la decisión. El otro tema que es diverso del vóley playa y del voleibol, ahora, cada vez más, ahora se está aproximando, pero hubo un periodo en que el voleibol liberó mucho la cuestión técnica. Pero el vóley playa mantenió esta evaluación restrita de la parte técnica, de las acciones técnicas, porque tienen una influencia directa, muy directa en el partido, en un juego de 2 contra 2. Porque van a facilitar. Si tú no es exigente en ciertas partes de la acción técnica, tú vas a facilitar la jugada termine más, que la jugada termine más rápido, porque vas a fortalecer el ataque en contra la posibilidad de defensa del adversario. Entonces se mantuvo por un tiempo una mayor importancia de la evaluación de la parte técnica en el vóley playa. Y eso hacía la vida, el trabajo del árbitro de vóley playa bastante complicado. Bastante más complicado que del árbitro de voleibol. Claro que hay otras cosas que son mucho más complicadas en voleibol que en vóley playa, como la velocidad del juego, las posiciones, todo eso, los bloqueos, los toques en bloqueo, el balón dentro fuera, que nosotros antes que el Challenge System apareciera, todavía teníamos un ayudo de la marca del balón, cosa que voleibol no tenía. Claro que hay cosas mucho más difíciles, en voleibol que vóley playa, pero también hay que relevar la dificultad específica de arbitrar vóley playa, porque son diferentes y esta dificultad son en campos diferentes. Sin duda que es así. Igualmente, a ver, yo considero que yo no he arbitrado nunca vóley playa. Creo que una sola vez que me invitó Osvaldo en Argentina, cuando estaba en Argentina, una sola vez arbitré vóley playa. Y Osvaldo me invitó y dije, bueno, fui. Pero profesor, usted que sabe mucho del tema,
¿cómo termina? O sea, yo le preguntaba recién por los árbitros de League. Igualmente usted tiene ya un grupo de árbitros como, no sé, el vóley pista se denomina el grupo de vóley de árbitros A, que son los que dirigen las máximas competencias, ¿verdad? Que se distinguen de los árbitros, digamos, internacionales un poco más jóvenes. Sí. ¿Dónde está la diferencia del árbitro, digamos, dónde está la diferencia de ese árbitro? ¿Dónde está el toque distinto que tiene el árbitro del grupo a los demás? Oh, eso es una pregunta interesante. Sie- siempre la cuestión es que hay muchos buenos árbitros, hay muchos Sí, claro. buenos árbitros, pero no todos son excelentes árbitros. Hay una diferencia. Seguro. Seguro. La diferencia está claramente en todo, está un poco en todo, sobre todo está en la personalidad, la forma como la gente se posiciona en lo que hace. Claramente, obviamente hay que estudiar mucho el Sí. reglamento, pero lo más importante aquí, lo que hace una gran diferencia, es entre los que hacen una aplicación a blanco y negro del reglamento y aquellos que saben tener buen senso y adaptar la regla sin violarla, sin la violar, adaptarla a la situación, saber entender el momento del juego. Eso es buen senso, ¿no? Buen senso. Es, es, uh, es necesario saber las normas, pero sí es necesario adaptar las normas a la realidad. Es necesario ser asertivo en el senso de ponderar las consecuencias de una decisión. Obviamente, todo esto sin violar el reglamento, pero entender el momento del juego. Un árbitro normal va a, por ejemplo, va a dar una tarjeta roja